12º. Por los primeros 4 años de vigencia de las obligaciones en materia de energías limpias y de requisitos del CELS, se establece el siguiente mecanismo de flexibilidad aplicable a su cumplimiento. No aplicará lo establecido en el lineamiento 25 de los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición. Únicamente en lo referente a la cantidad de CELS cuya liquidación es diferible, y los participantes obligados podrán diferir la liquidación de hasta el 50% de sus obligaciones en cada periodo de obligación hasta por 2 años. Segundo, cuando el precio implícito de los CELS calculado por el CRE, de acuerdo a la metodología que para ese efecto desarrolle resultado de las subastas de suministro básico, cuya fecha de operación estándar sean las de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sea mayor a 60 unidades de inversión. UDIs. Es cuanto, presidente. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integren al texto del dictamen para su discusión. Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen para su discusión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos transitorios 7º y 22º que fueron autorizados por la Asamblea. Se concede el uso de la palabra al senador David Penchina Gru para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Energía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Fuera de broma. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, permítanme iniciar en la presentación de este dictamen de la minuta que nos llegara de Cámara de Diputados sobre la Ley de Transición Energética, agradecer y reconocer el trabajo de la comisión presidida por la senadora Graciela Ortiz y sus integrantes de estudios legislativos, así como agradecer y reconocer el trabajo de acompañamiento que sin tener turno de dictamen fue involucrada la Comisión de Cambio Climático que preside la senadora Silvia Garza. En ese sentido y en un trabajo de muchos meses, un trabajo de equipo y de largas consultas con el sector académico, docente e empresarial, hemos logrado el día de ayer el poder someter al dictamen de las comisiones de energía y de estudios legislativos dicha minuta, y por eso hoy la traigo al Pleno. Como presidente de la Comisión de Energía y a nombre de mis compañeros integrantes de esta comisión de los diferentes partidos políticos, me es grato someter a su consideración el decreto por el que se expida y puede expedirse la Ley de Transición Energética. La minuta de la Ley de Transición Energética que se presenta resulta de la reforma constitucional que, como es del conocimiento de este Pleno, fue expedida mediante el decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Constitución y particularmente en donde se procurará la protección y cuidado del medio ambiente en los procesos relacionados con las actividades del sector. El camino para conseguirlo será la incorporación de criterios y mejores prácticas en eficiencia energética, disminución de generación de gases y compuestos de efecto invernadero y en el uso de recursos naturales afines a tales objetivos. Esta minuta tiene lugar en el marco de la inminente apertura a la competencia del sector eléctrico del país y del arranque del mercado eléctrico el próximo mes de enero. Como tal, la propuesta que se somete a consideración de esta soberanía resulta uno de los puntos fundamentales en el eslabón
para la correcta implementación del marco regulatorio que permitirá a nuestro país construir un sector energético eléctrico sostenible de largo plazo a través de la ejecución de acciones para la transformación de los organismos claves del sector, así como la apertura para la mayor participación de la inversión productiva, lo que coadyuvará a abaratar uno de los insumos fundamentales para detonar el crecimiento económico de cualquier país. La minuta recurre a estos fundamentos, pero pretende actualizarlos al abrogar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética a la que me he referido. Al hacerlo, se constituirá como un instrumento de política que integre en un solo texto legislativo los compromisos del Estado y de la sociedad mexicana con las metas de energías limpias y explicite los mecanismos para alcanzarlas. En efecto, la Ley de Transición Energética retoma la meta del 35% de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024, que la Ley General del Cambio Climático y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética señalaban. Las energías limpias cumplen con un propósito fundamental en el contexto de la reforma energética, pues promueven la mitigación de los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles pueden tener sobre la salud humana y el medio ambiente, diversificando el parque de generación energética y desvaneciendo la nociva dependencia de un único insumo productivo para la generación. Con ello no solo se legisla en beneficio de todos los mexicanos, sino que se cumplen los compromisos que el Estado ha adquirido a nivel nacional e internacional. Esta minuta se somete a esta honorable Asamblea para regular, pues, el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Como se ha señalado, la adecuada utilización de las energías limpias permitirá diversificar y ampliar nuestra matriz energética, dándole al país sustentabilidad y visión de largo plazo. La minuta, además, cuenta con el potencial necesario que nuestro país tiene para generar energías mediante fuentes limpias, toda vez que a lo largo del país se localizan zonas de viento y de grandes horas de alumbramiento solar, lo cual es una oportunidad que las próximas generaciones pueden aprovechar y además desarrollar energía eléctrica a partir de convivir de mejor manera con el medio ambiente. Esta minuta también fortalece las instituciones de investigación de nuestro país, mediante la creación de un Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se logrará la coordinación y realización de estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas de investigación públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de energía, energía eléctrica, energía limpia, energías renovables, eficiencia energética, emisiones contaminantes generadas en la industria eléctrica, sustentabilidad, sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía y sistemas asociados a la operación del sistema. Por todo lo anterior, señor presidente, pidiéndole a usted que se inserte por entero esta intervención que es sintetizado en el Diario de los Debates y considerando que la generación eléctrica mediante energías limpias es una parte esencial de las estrategias de transición energética que el gobierno federal debe implementar por mandato constitucional, someto a la consideración de esta soberanía este esfuerzo legal que, valiéndose de experiencia acumulada en la materia, concreta y cimenta la manera en que construiremos un parque de generación más limpio, más eficiente y un futuro más sostenible para nuestra nación y el mundo. Esta ley le permitirá al país contar con bases legales más sólidas, siendo los consumidores todos los mexicanos y las generaciones presentes y futuras los últimos beneficiarios. Esta legislación
es el complemento adjetivo de lo que nos decidimos hacer hace un año en la Ley de la Industria Eléctrica. Retoma las metas, y hoy que es el debate del cambio climático mundial, donde México desde hace muchos años, y ratificándolo el presidente Peña en nuestro compromiso ante el mundo, viene a complementar un modelo, esta ley adjetiva que califica a la ley sustantiva de las grandes decisiones de un sistema renovado del sector energético, en donde hay quienes estamos convencidos que podemos construir una mejor historia para México y para las futuras generaciones. Está a consideración de esta soberanía, les agradezco su atención y ojalá podamos aprobar esta minuta para poder saludar al futuro con mayor optimismo. Muchísimas gracias. Insértese en el diario de los debates el texto íntegro de la intervención del senador David Penchina. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Sonido en el escaño de la senadora Graciela Ortiz González. Señor presidente, si me permite, declino. Me parece que el senador Penchina ha dejado muy claro el sentido de esta ley de transición energética y solamente pediría a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y al Pleno en general votaran a favor esta iniciativa que es sumamente importante para el desarrollo en materia de energías limpias para el país. Muchas gracias. Gracias, senadora Graciela Ortiz. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales se realizarán en orden creciente y hasta por 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente. Como habrá usted notado, presidente, desde allá arriba, a nadie le interesa poner atención a esta ley. Y sin embargo, aquí hay uno, sí, ya encontré uno que está atento, cuando menos a lo que dije yo. Es una vergüenza que parezca un mercado persa este Senado, cuando se está planteando a su análisis una iniciativa que tiene una gran importancia en el futuro de la energía eléctrica en este país. En primer lugar, se habla de una ley de transición energética, es una ley de transición eléctrica nada más. No tiene nada que ver con el petróleo, han dejado afuera todo lo que es hidrocarburos, salvo para meter de cachirul una cuestión de último momento en la reforma que acaban de leer. Aquí se dijo hace un momento que el presidente Peña Nieto está en París en este momento señalando que ha hecho una oferta y que en México está en curso la mejor propuesta a favor en contra del cambio climático, a favor de la estabilidad climática, que está por encima de todos los países en desarrollo, y por eso la prisa por sacarla. Hoy en todos los periódicos, o en la mayoría de los periódicos, sale una serie de declaraciones del sector privado, de la Canacintra, diciendo que esta ley la van a pagar ellos. Este conflicto que se generó con el sector industrial mexicano hizo que se suspendiera durante horas y horas el dictamen que parecía que se iba a aprobar automáticamente. Se suspendió un largo, todo el fin de semana,
para llegar a un acuerdo con los industriales. El presidente desde París dijo que se va a aplicar y que esa es la norma y que se requiere precisamente hacer esta gran aportación al mundo entero por parte de México. Los empresarios, los industriales dicen que ellos están pagando el precio de ese impulso de la energía limpia, como se llama. Sin embargo, yo quisiera ser más preciso en este asunto. Una de las elementos de propaganda permanente del presidente y todos sus epígonos ha sido que van a bajar las tarifas, que con la base de esta reforma energética las tarifas van a bajar. Entonces ha sido constantemente una materia de propaganda. Sin embargo, con lo que se está aprobando aquí hoy, porque ya lo veo, lo que están aprobando es que las tarifas no bajen, sino que las tarifas suban. En primer lugar, vamos a intervenir más adelante. En primer lugar, esta ley tiene una serie de compromisos financieros del Estado importantes. Si el Estado va a tener que estar impulsando a través de recursos este desarrollo. Y sin embargo, pues no hay ningún control ni claridad en cuanto a cuánto dinero va a invertir el Estado mexicano. Porque en todas estas promesas que se hacen en esta ley de transición eléctrica, ¿verdad?, en todas las promesas se dice que habrá un fondo, habrá una inversión en la medida de lo posible, en la medida que el presupuesto lo dé. O sea que es una simple promesa sin existir de ninguna manera un planteamiento económico, ¿verdad?, que hubiera requerido que se analizara el impacto económico, financiero de esta ley. No se hace, porque a final de cuentas es una simulación, es una serie de planteamientos que están ahí y que quedarán, la inversión del Estado, que tiene un peso importante, quedará a que haya dinero, a que haya un presupuesto, a que sea económicamente viable. En segundo lugar, quiero dejar establecido, recuerdo que en la reforma constitucional y en la ley secundaria de energía eléctrica, las empresas tendrán el derecho de ocupación de las tierras en México. Se llama ocupación provisional de las tierras para sus instalaciones. Y esas tierras son, y lo hemos dicho, esas tierras son de las comunidades, de los ejidatarios, de los indígenas. Y para haber sacado esta ley que va a disponer del aire, del agua, de la tierra de nuestro país, ¿verdad?, debería de haberse consultado, porque es un compromiso de la OIT, debió de haberse consultado a los pueblos que van a ser afectados por estas inversiones privadas que se avecinan en principio. No se hizo esa consulta, porque también queda todo en el aire. Queremos, por otro lado, dejar establecido que no es cierto que tampoco que los empresarios mexicanos van a pagar el costo de esta ley de energías limpias. Bueno, en primer lugar, ya eso se arregló en lo que aprobaron hace unas horas. Y en segundo lugar, quien va a pagar el costo de este proyecto van a ser las empresas transnacionales, particularmente extranjeras, que son las que van a producir y ya están metidas en el negocio de vender energías limpias. De manera que las tarifas van necesariamente a subir, y quien va a pagar el costo de esta reforma va a ser, sin duda alguna, el usuario mexicano. Ya como veremos más adelante en la discusión de los detalles,
y tal vez el señor senador Lavalle nos explique un cambio que hubo ayer para ser aprobado, ¿verdad? Ya los empresarios ya se arreglaron, porque ahí hay un artículo que establece que habrá una cámara de compensación, y eso nos explicará seguramente el senador Lavalle, que fue el que lo dijo en los medios de comunicación. Pero como está también poco atento, se lo vamos a recordar al rato. La CFE, el sistema eléctrico mexicano, que nos costó 100 años construir, a través de enormes inversiones y esfuerzos, ¿verdad?, tenía por objeto el proveer de electricidad a toda la República Mexicana, a todos los que la necesitaran, al más bajo costo. Con esto estamos pasando ya al sistema mercantilista, es el mercado. Vamos a explicar más adelante qué es el mercado eléctrico para que se entienda. Ojalá pudieran atender esto, porque después van a decir que se aprobó una ley para bajar las tarifas, y lo único que van a hacer es una ley para beneficio de los inversionistas extranjeros, que van a hacer una gran inversión con la garantía de esta ley, y quienes van a pagar realmente, no los industriales que están ya preparados en los últimos arreglos, sino lo va a pagar los consumidores mexicanos, como se los hemos advertido desde un principio. Muchas gracias, señor presidente, por su atención. Para fijar posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se concede el uso de la palabra al senador Gerardo Flores Ramírez, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con la venia de la Asamblea, señoras senadores, señores senadores, nuestra atmósfera ya no tiene capacidad para recibir más carbono. La COP21 busca que los países se comprometan a reducir sus emisiones de gases contaminantes. México ha hecho compromisos que debe respetar. Esos compromisos significan transitar hacia una economía de bajo carbono, cuya base es la generación de electricidad a partir de energías limpias. La aprobación de la Ley de Transición Energética nos da la oportunidad de seguir avanzando en una nueva arquitectura para el sector eléctrico. Su expedición complementa el lado sustentable de la reforma energética, cumpliendo con un mandato constitucional. Esta nueva ley, además de armonizar las disposiciones con las de la Ley de la Industria Eléctrica, integra toda la legislación dispersa que existe sobre las energías renovables, la eficiencia energética, la generación distribuida y las redes inteligentes. Pero lo fundamental es que fortalece la seguridad energética a partir de la diversificación y del fomento a fuentes de energías alternativas. Quienes aquí estamos sabemos del enorme potencial que nuestro país tiene para generar energía renovable. Sabemos que contamos con condiciones climáticas y ubicación privilegiada, pero estamos convencidos que faltan instrumentos y políticas públicas adecuadas para generar una energía más limpia y amigable con el medio ambiente. Y es precisamente en esta nueva ley donde se establecen mecanismos para aprovechar sustentablemente nuestros recursos naturales y disminuir las emisiones de contaminantes. En esta ley se establecen metas e instrumentos concretos para garantizar una efectiva diversificación de la matriz energética y disminución de emisiones contaminantes. Propone un uso eficiente de la energía y un marco institucional que promueve el desarrollo científico y tecnológico, la formación de capital humano y el impulso a cadenas de valor. Esta ley, entre otros aspectos, faculta a la Secretaría de Energía para crear y coordinar los siguientes instrumentos:
la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el aprovechamiento sustentable de la energía, como instrumento rector de la política nacional en materia de obligaciones de energías limpias, aprovechamiento sustentable de la energía y mejora en la productividad energética. El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la estrategia que permitan alcanzar las metas. El Programa Especial de la Transición Energética y el Atlas de zonas con alto potencial de energías limpias. También se incluyen, entre otros, los siguientes aspectos. Se fijan como metas mínimas una participación de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el 2018, del 30% para el 2021 y del 35% para el 2024, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por México. Se da una mayor claridad sobre el funcionamiento de los certificados de energía limpia y se establece un registro de los mismos. Se mantiene el Fondo para la Transición Energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Se establece el programa de redes eléctricas inteligentes que permite fortalecer y expandir la infraestructura de transmisión y distribución de electricidad y con ello desahogar de forma adecuada la energía generada con fuentes limpias. Se faculta al CONACYT para participar en la creación de los Centros Mexicanos de Innovación de Energías Limpias, con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de las tecnologías de energías limpias. Se transforma el Instituto de Investigaciones Eléctricas en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sabemos que una transición energética de la magnitud que el país requiere va más allá del cumplimiento de metas de generación con energías limpias y de adecuaciones al marco jurídico. La transición energética implica el compromiso y la contribución de todos para hacer de México un país sustentable que contribuya al combate del cambio climático y reduzca la huella de carbono. Por eso, compañeras y compañeros, los senadores, las senadoras y senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Se concede a continuación el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para fijar posición hasta por 10 minutos. Con su venia, presidente, es un hecho, el cambio climático y el calentamiento global constituyen la principal amenaza para la vida del planeta. Las cifras están a la vista. La producción y el consumo de energía es la causa principal del desarreglo climático. México se encuentra entre los 10 países que más contribuyen a la contaminación de la atmósfera. Independientemente de los resultados de la Conferencia de París, es un imperativo categórico que nuestro país disminuya la generación de gases y compuestos de efecto invernadero. Solo de esa manera podrá contribuir de manera significativa al esfuerzo de la comunidad internacional para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Es por esa razón que la transición energética no puede esperar. México necesita cambiar de un modelo basado en la extracción y explotación de petróleo crudo, en la quema de gas, en la quema de combustibles fósiles y en el derroche y la ineficiencia. Es urgente que nuestro país adopte un nuevo modelo basado en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, en la sobriedad energética, en la mínima generación de residuos y emisiones y la menor huella de carbono. El tema fundamental de la transición energética no ha sido abordado con la importancia y seriedad que se requiere. En la primera mitad del siglo pasado se pensaba que era necesario abordarlo porque el petróleo se iba a acabar
y por ese motivo se deberían desarrollar nuevas fuentes de energía. Sin embargo, esto no ocurrió y en la actualidad los combustibles fósiles siguen siendo preponderantes. Posteriormente empezaron a surgir los temas ambientales que implicaban la necesidad de la transición energética por los efectos negativos que el uso de combustibles fósiles ocasionaba al medio ambiente. A pesar de los esfuerzos, la oferta de energía primaria prácticamente no se ha modificado. En 1990, el 90% de la oferta energética provenía de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. En 2014 solo se redujo a 89, es decir, solo se redujo en 1% en 24 años. El dictamen de la minuta por la que se crea la ley que hoy discutimos, la ley de la transición energética ofrece varios y valiosos aportes que sin duda contribuyen con su aprobación y por eso se aprobó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se quedó corta con respecto al esfuerzo que se necesita realizar. El problema no está en el origen de la iniciativa, el cual se remonta a la elaboración apresurada de la Secretaría de Energía hacia finales del año pasado, con miras a paliar los errores y omisiones en materia de sustentabilidad que tuvo la reforma energética. Se olvidaron de las energías renovables y de la transición energética en la reforma energética. Esa fue la principal crítica que se hicieron en muchos críticos de la reforma. La propuesta de ley que discutimos presenta varias fallas. La primera consiste en hacer girar la transición energética alrededor de las energías limpias, concepto que es utilizado a nivel internacional por organismos como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía y el Consejo Mundial de Energía, pero cuyo origen es situado por especialistas del lado de los cabilderos de los combustibles fósiles que se oponen a toda iniciativa de limitar la extracción de petróleo, gas natural y carbón. En realidad, ninguna energía es limpia, todas contaminan, aunque ciertamente unas más que otras. Ante ese hecho, la definición de energías limpias es una definición necesariamente a modo y por lo tanto funcional a los objetivos económicos o de negocios más que con los objetivos ambientales para aquellos que están diseñando estas políticas públicas. Así, en esa definición que se retoma de la Ley de la Industria Eléctrica, es posible considerar que las energías fósiles son relativamente limpias cuando su movilización cumple con los umbrales máximos de emisiones o residuos y cuando los procesos que las transforman en energía final cumplen con los criterios mínimos de eficiencia. En ambos casos, esos umbrales y criterios son establecidos por una autoridad regulatoria, la Secretaría de Energía. Es decir, esto nos lleva a que frecuentemente va a implicar juicios de valor asociados a intereses económicos en juego. La propuesta de ley de transición energética, tal como se presenta el día de hoy, consiste en operar una transición energética en dos etapas. La primera, del carbón y los derivados del petróleo al gas natural importado, y la segunda, del conjunto de combustibles fósiles, tanto convencionales como no convencionales, a las fuentes renovables y a la energía nuclear. Esta transición en dos etapas no prioriza el cuidado del medio ambiente. Pareciera que solo busca poner a salvo los negocios privados, pero posterga la transición energética que realmente se necesita en México. Una de las principales limitaciones de esta ley es que prácticamente la estrategia y las metas se limitan a la generación de energía eléctrica y dejan de lado la utilización de energía para otros propósitos. Implícitamente se pudiera entender que el futuro energético del país estará centrado en el uso de la energía eléctrica, lo que indudablemente sería deseable. Sin embargo, durante un plazo que no es corto, se continuarán usando
fuentes de energía distintas a la eléctrica, como el consumo final, y por ello deberían de ser consideradas dentro de la estrategia de transición. Es importante señalar que la generación de energía eléctrica solo es causante del 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector transporte es el que más contamina, ya que es responsable del 26.2% de las emisiones, y otros, como la industria, aportan 17.2%, y entre otros sectores. Por ello, la ley debería de ser más explícita y comprensiva en que la política y los programas incluyan la sustitución de combustibles fósiles, no solo para la generación de energía eléctrica, sino para todos los sectores, en particular para el automotriz, el del transporte, el de la industria. Ante la privatización del sector energético como consecuencia de la reforma de 2014, las posibilidades de que el Estado asegure que la transición energética se dé en los términos de la estrategia se reducen, ya que las empresas privadas siempre anteponen sus intereses económicos sobre los de la protección del medio ambiente. Por ello, la ley debiera ser más precisa y contundente en que el otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones y contratos estuviera en función de la estrategia y el programa especial de transición energética, y no solo limitar las facultades a las autoridades a que promuevan los elementos de planeación que se cumplan. Que promuevan que estos elementos se cumplan. En este sentido, la ley no fortalece lo suficientemente la capacidad regulatoria del Estado, que es indispensable para lograr una transición energética efectiva. La ley de transición energética que hoy se discute es otro intento, como lo establece en el artículo 1 de la iniciativa, de regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Ya desde la definición del objetivo, en esta minuta se reconoce que existen limitantes para que la transición energética dé resultados en materia de reducción de emisiones contaminantes en el corto plazo, ya que el uso de las energías que la ley denomina como limpias está condicionado a mantener la competitividad de los sectores productivos, sin que en la ley se establezca que tiene prioridad el medio ambiente. La ley obliga a la Secretaría de Energía a definir la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, en la que se deberá establecer metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de alternativas que incluyan la eficiencia energética y una proporción creciente de generación de energías limpias en condiciones de viabilidad económica. Nuevamente, se advierten dos objetivos encontrados: la producción a partir de energías limpias y las condiciones de viabilidad económica. Dada la privatización, es la viabilidad económica la que prevalecerá. Otro tema fundamental que provocó en gran medida que esta minuta permaneciera casi un año sin discutirse, porque el Pleno de la Cámara la mandó desde el 15 de diciembre de 2014, fue el tema de los certificados de energías limpias. Con la implementación de este mecanismo, la industria estaría obligada a comprar certificados si no cumplen con las metas, o bien pagan multas, pagan sanciones. Por ello, los organismos empresariales de alto consumo energético sostuvo un intenso cabildeo con algunos senadores en estos días aquí en el Senado para inconformarse y presionar para flexibilizar la aplicación de estos certificados, y lograron imponer sus intereses
según lo leemos en este añadido que se leyó sin consultar a nadie el día de hoy. Se argumenta que se pospone por 4 años la aplicación de los certificados de energías limpias. O sea, hasta que se acabe este gobierno, ya el nuevo verá a ver qué hace, pero Peña Nieto no hará nada para cambiar las energías limpias, obligando a los empresarios a tener estos certificados. Se argumenta que la intención es otorgar flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones en materia de energías y de certificados de energías limpias. Se admite que la iniciativa condiciona el cumplimiento de las metas de energías limpias y la eficiencia energética a que las metas se alcancen de una manera económicamente viable, porque la integración de las energías limpias es un objetivo que no puede cumplirse a costa de la viabilidad económica, y será la Secretaría de Energía la que decida qué significa viabilidad económica. Ya lo decíamos, la prioridad política energética de este gobierno son los negocios, no el medio ambiente, ni tampoco el aprovechamiento racional de los recursos. Estos aparecen en esta ley como objetivos secundarios. Posponer por 4 años la aplicación de los certificados de energías limpias es un contrasentido a la ley. Los empresarios no quieren gastar dinero adicional en el cuidado de medio ambiente, pero como saben que no lograrán oponerse toda la vida, tal vez acepten algún día esta medida. Ya veremos quién gana en el siguiente sexenio. Con los nuevos legisladores tendrán que volver a cabildear para que esta norma no se les aplique. Al final de cuentas, este nuevo artículo transitorio tiene la finalidad de rebajar las obligaciones de las empresas en materia de energías limpias y eficiencia energética. Se alarga la transición y de por sí estaba aligerada por basarse en energías limpias. Ahora los empresarios harán todo lo posible para que la Secretaría de Energía sea elusiva en la aplicación de la ley. Finalmente, sabemos de nueva cuenta, el Congreso deja para una mejor ocasión, para otro sexenio, hacer una ley con los mejores elementos para eliminar los aspectos que verdaderamente induzcan a un cambio de modelo energético y que se respete el marco legal. Responde este marco legal que estamos hoy discutiendo más a una coyuntura, a una reunión internacional que ocurrió en París, a ver si al menos los mínimos objetivos que se fijan en esta iniciativa y los resultados que aquí se están proponiendo, ojalá no se pospongan indefinidamente. El PRD va a votar a favor, pero quisimos hacer estos señalamientos graves de los cuales adolece esta iniciativa. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar posición de su grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Con su permiso, senador presidente. Esta ley de transición energética viene de un compromiso que el país tiene desde ya varios años en el tema del cambio climático y de la mejora del medio ambiente. México tiene leyes aprobadas desde el 2008, la ley de aprovechamiento de energías renovables, y con todo el proceso de la reforma energética, lo que hace la ley de transición energética es justamente redondear este proceso, incluir las energías limpias, las energías renovables, dar facilidades para que este tipo de energías sean justamente las que impulsen en buena medida el desarrollo del país. Esta ley lo que hace es armoniza, organiza y diversifica la matriz energética del país con la participación de las energías limpias dentro de esa matriz. Y ciertamente
uno de los grandes problemas cuando se plantean los temas de medio ambiente y de desarrollo es que aparentemente existe una contradicción entre uno y otro. Y esta ley justamente lo que busca es mejorar ese equilibrio que hay entre la competitividad, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. México tiene una enorme riqueza energética que debemos aprovechar para impulsar el desarrollo, la creación de empleos y el progreso, sin que sea esto a costa del medio ambiente. En eso consiste justamente el objetivo final de esta ley de transición energética y también la diversificación de la matriz energética del país, en aprovechar el gas, la energía solar, la eólica, la geotermia y las demás que son una enorme ventaja para nuestro país. Eso es lo que debemos hacer como país, usar las ventajas que tenemos competitivas para poder tener mejor desarrollo. Se estima que en este tema de inversiones en energías limpias, de aquí del 2015 al 2019, habrá inversiones por 1.2 billones de pesos en este tipo de industria que generarán no solamente un cuidado mejor al ambiente, sino también desarrollo y empleo para el país. Los objetivos que esta ley busca son promover y facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y de la eficiencia energética, establecer mecanismos de promoción de energías limpias y la reducción de contaminantes. Refuerza también los instrumentos de planeación que tiene el gobierno para poder mejorar el uso de estas energías limpias. Fortalece a los organismos públicos involucrados en estas tareas y les da también nuevas facultades para que puedan ejercerlos en estos temas. Se crea, y es muy importante, el programa de redes inteligentes, incorporando la energía renovable y la generación distribuida, que eso también es una gran ventaja, no solamente para el uso eficiente de la energía, sino también para los pequeños productores. Y también contempla un apartado donde promueve la investigación científica, la innovación y el desarrollo industrial. Durante muchos meses escuchamos a los afectados e interesados en estos temas de transición energética y finalmente se decidió hacerle algunas adecuaciones mínimas, hay que decirlas, algunas de estas armonizaciones derivados de cambios que se hicieron en la propia Cámara de Diputados, como la fusión del Fondo de Transición Energética con los dos fondos sectoriales de CONACYT y CENER. Había que hacer las adecuaciones a esta ley también, al dictamen, para que quedaran armonizadas, y algunas otras adecuaciones que más son de forma y de redacción. Por el otro lado también, lo que se hizo fue facilitar en un transitorio el cumplimiento de las obligaciones de los certificados de energías limpias. Esto no significa de ninguna manera una condonación de estas obligaciones. Simple y sencillamente, si no están disponibles por lo menos el 70% de esos certificados de energías limpias, se podrán diferir hasta por 2 años, de ninguna manera condonar, hasta por 2 años esas obligaciones. O cuando el precio de los certificados en estos primeros años sea superior a los 60 de los certificados que serán subastados, sea superior a los 60 UDIs. Esto, por supuesto, lo que hace es que es una medida para tomarse en un mercado nuevo, un mercado que no existía. Tienen las obligaciones los industriales de cumplir con estas obligaciones. Sin embargo, lo que no tenemos la certeza es que en 2 años
estén disponibles los certificados de energía limpia, porque los productores de este tipo de energía son los que están obligados a emitirla. Entonces, es simplemente una salvaguarda, no es de ninguna manera una condonación para que el mercado alcance la maduración en la evolución de este mercado nuevo. Me parece que esta es una de las leyes que cierra de manera importante todo el proceso que hemos tenido de reforma energética, y es uno de los temas más importantes, el equilibrio que debemos tener como país entre el desarrollo, la competitividad y los precios de energía y el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones. Muchas gracias, presidente. Se concede el uso de la tribuna al senador Ernesto Gándara Camiú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor senador presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a expresar el posicionamiento sobre este proyecto de la Ley de Transición Energética. Un trabajo realizado durante mucho tiempo por las dos cámaras, por nuestra compañera legisladora, la Cámara de Diputados, trabajo serio en comisiones de energía y de estudios legislativos coordinados por sus señores presidentes, atinadamente Graciela Ortiz y David Penchina, y una participación de la sociedad organizada, del sector académico, sobre un tema que viene ya desde hace 19 años de manera seria a nivel mundial, como lo fue el Protocolo de Kioto, y en estos momentos se discute, se aprueba y desde luego se fortalece esta posición mundial en la Conferencia de París. De ahí la importancia de nuestro país de estar a la altura de las circunstancias, con proyectos viables que tengan que ver con un desarrollo verdaderamente sustentable y con una serie de decisiones, no solamente para combatir, sino ya detener los efectos del cambio climático. Por eso nuestra fracción parlamentaria apoya este dictamen y quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que implica la importancia de la aprobación de este dictamen. Como todos nosotros sabemos, México constantemente ha refrendado, como bien lo decía y lo han comentado ya varios compañeros, un compromiso internacional para combatir el cambio climático, favoreciendo con ello la producción de energías limpias y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Aunque somos un país que tenemos compromisos, que no somos un país que no tenemos compromisos cuantitativos para reducir las emisiones de esos gases, México fue el primer país en desarrollo en asumir compromisos voluntarios para reducir dichas emisiones en un 25% como meta cuando lo hizo para el 2030, lo cual además significaría una desvinculación del crecimiento económico respecto a la emisión de estos contaminantes en un 40%. Esta ley que se presente a aprobar de transición energética busca regular ese aprovechamiento sustentable de energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes en la industria eléctrica. La adecuada utilización de las energías limpias nos va a permitir diversificar nuestras fuentes de energía, reducir costos, estabilizar los precios en las tarifas de algunos combustibles con alta volatilidad, pero también disminuir la dependencia
de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, reafirmando nuestro compromiso en este compromiso de todos, de toda la humanidad, en el cambio climático. La presente iniciativa de ley viene a complementar y fortalecer el marco regulatorio ya existente en esta materia. No estamos empezando, estamos continuando, que uno de los principales objetivos es reducir precisamente estas emisiones. La Ley de Transición Energética retoma la meta del 35% de participación de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024. Para el cumplimiento de esta se requiere un incremento del 1.5% anual de generación de energías limpias, en donde no es nada más el tema de regulación o de decreto, sino de su misma promoción. Creemos, pues, que con los instrumentos legales que se darían con esta aprobación, vamos a avanzar a la altura de lo que se requiere en el mundo con el tema del cambio climático. Vamos a fortalecer, desde luego, con esta ley el marco regulatorio, establecer que la Comisión Reguladora de Energía creará y mantendrá un registro público de los certificados de energías limpias, así como información correspondiente a su fecha de emisión e historial de propietarios. Con esto se otorga una mayor certidumbre y transparencia jurídica a las personas interesadas en obtener dichos certificados. Es importante mencionar que para la elaboración de la presente ley, de la presente iniciativa, se han considerado experiencias de otras jurisdicciones. Hay casos y prácticas internacionales exitosas que nos dan pie para unirnos, para desde luego en lo que es nuestra circunstancia como país, adecuarlas y adaptarlas sin perder de vista nuestro desarrollo naturalmente económico, pero siempre cuidando este objetivo fundamental del cambio climático. Las discusiones, las posiciones, los posicionamientos coincidentes en lo fundamental, divergentes en algunos casos de redacción, de artículos, de apartados, de modificaciones, de reservas, ahí están. Y ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde como representantes de la Federación, como representantes de nuestro Estado ante el Pacto Federal y como representantes integrantes del Poder Legislativo del Congreso de la Unión. Por eso, nuestro grupo parlamentario celebra este avance que no debe de quedar ahí, este avance que con esto no debe ser estático, este avance que implica ya una regulación y una serie de obligaciones para con quien se dedique a esto, pero también fundamentalmente para el gobierno y para los organismos legalmente instituidos para ello. Pero también eso no quiere decir que vamos a seguir trabajando como ayer lo hicieron hace casi 20 años muchos representantes y muchos países en el protocolo de Kioto, como hoy en París, que lo están haciendo todos los representantes de los países del mundo interesados, y aquí en cada uno de nuestros países nosotros también tendremos que hacer la tarea y tendremos naturalmente que darle seguimiento a su cumplimiento. Por todo ello, aprobamos y solicitamos a todas y a todos nuestros compañeros legisladores que se vote en favor de este nuevo proyecto de ley de transición energética. Muchas gracias por su atención. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Manuel Bartlett Díaz, en contra. Senador Jorge Arechiga Ávila, a favor. Senador Armando Ríos Peter, a favor. Senador David Monreal Ávila, en contra. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, a favor.
senador Rabindranath Salazar Solorio a favor, senador Raúl Gracia Guzmán a favor, senador Víctor Hermosillo y Celada a favor. ¿Alguna otra intervención? No habiendo otra intervención, se cierra la lista de oradores. Inmediatamente después de agotada, consultaré a la Asamblea si se está suficientemente discutido el dictamen. ¿Perdón? Senador Rabindranath Salazar, en contra. ¿Alguien más desea inscribirse en la lista de oradores? Se cierra la lista y en consecuencia tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett Díaz para hablar en contra del dictamen.